estamos recibiendo, junto con Pablo, a Sergio Bufano. Sergio es escritor, es periodista, participó en la lucha armada en su momento, hoy por hoy forma parte de una organización que se llama La Mesa, junto con, son un montón, Alejandro Katz, me voy a quedar, Hilda Sábato, seguramente me voy a olvidar de alguien, Claudia Gil, etcétera, con él queremos charlar, si quiere, Sergio, ¿cómo ingresó, cómo vio el tema de la lucha armada en su momento? Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Graciela? Mucho gusto, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, felices Pascuas, y gracias por la invitación a charlar. Yo creía, como una parte de mi generación, que si en todo el mundo se tomaba el poder mediante las armas, ¿por qué no también hacerlo en la Argentina? Estábamos influenciados por Cuba, estábamos influenciados por Vietnam, que peleaba en ese momento, después influenciados por las luchas que se llevaban en Nicaragua. Había una suerte de clima revolucionario y el socialismo parecía estar al alcance de la mano, cosa que era un error, no estaba al alcance de la mano, y lo que ocurrió fue una tragedia difícil de medir, porque son no miles, son millones de muertos en todo el mundo, y finalmente todo devino en dictaduras como la de Nicaragua, Cuba, China también, ¿no? Claro. Yo estaba leyendo ayer o anteayer, y creo que vos lo comentaste también, un artículo de Luis María Sanguinetti. Ah, sí. Me encantó ese artículo. Él es muy buen escritor, el uruguayo, y cuenta muy bien, como periodista, que él fue a cubrir la noticia a Cuba. ¿Y con qué ánimo pensás vos que, yo creo que vos lo leíste el artículo porque me lo comentaste? Sí. ¿Con qué ánimo fue él y cómo se sintió? Y él al principio estaba entusiasmado, ¿no? Claro. Estaba entusiasmado porque era un demócrata, siempre fue un demócrata, y se entusiasmaba de pronto con la huida de un dictador como Batista, que había sido muy sanguinario, y con el surgimiento de una nueva realidad que él pensaba que podía ser democrática. De pronto, dice, él mismo recuerda el grave, el grave momento que se vivió fue cuando Fidel se declara marxista-leninista de por vida, porque ni siquiera era marxista-leninista Fidel, se declara en ese momento por conveniencias económicas y demás, y influencias también de la Unión Soviética, ¿no? Claro, porque además la Unión Soviética alimentaba con dinero, mientras pudo, a Cuba, que tenía que importar todo porque no producía nada. Absolutamente nada, salvo el azúcar, las cañas de azúcar, y no producían ninguna cosa. Igual que ahora. 65 años más tarde, vemos el fracaso de una revolución en la que nosotros, la juventud de aquel entonces, apostamos muchísimo. Yo estaba entusiasmadísimo con la revolución cubana, y hoy veo que está pidiendo alimentos a Naciones Unidas porque no tienen para comer. Vos sabés que así es. Leyendo la nota de Sanguinetti, también recordaba, yo leía revistas francesas y demás,
que no eran de izquierda, eran, qué sé yo, como podía haber sido cualquier revista acá, donde le dedicaban 3, 4 páginas con fotos a los barbudos que bajaban de la sierra para pelear. Y uno lo veía interesado, ¿no? Así es. Bueno, pensá que Jean-Paul Sartre, ¿Sí? Simone de Beauvoir viajaron a Cuba, se entrevistaron con el Che, inclusive hay intelectuales de muchos países. Bueno, de Argentina viajaron prácticamente todos los intelectuales, desde Portantier, Juan Carlos Portantiero, Aricó, todos viajaron porque era era un entusiasmo muy contagioso el de una revolución que, bueno, iba a acabar con un capitalismo salvaje y iba a construir una sociedad de iguales, una especie de Edén, que finalmente terminó, desgraciadamente, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando con Sergio Bufano. Sergio Bufano pertenece a un grupo entre los cuales yo nombré a Claudia Gilb. Y Claudia Gilb escribió un libro muy interesante sobre el tema. Te voy a pedir que le digas vos el nombre. Sobre el tema de que los intelectuales de izquierda de acá se resisten a criticar a Cuba como dictadura, ¿no? Así es. Ella escribió un libro sobre el pasado que no pasa, ¿no? Y Silencio Cuba. Y Silencio Cuba, sí. Silencio Cuba, sí, que hablaba sobre, inclusive, la situación de la medicina en Cuba, que era elogiada en todo el mundo, y sin embargo, bueno, el resultado ha sido desastroso, ¿no? Hoy no tienen atención médica, bueno, eso. No, y productos para curar. Exactamente, no tienen insumos, no tienen, los médicos se van porque ahí no se mueren de hambre. Es el fracaso de un gran proyecto para los que mi generación teníamos en los 60, ¿no? Exactamente. ¿Y quién no ha leído a Padura, el escritor que viviendo en la isla, siguió viviendo en la isla, se dio el lujo de criticar, ¿no? Así es. Padura a mí me encanta como escribe, sobre todo tiene un libro que para mí es el mejor de todos, que es el de los perros, el hombre de los perros. El hombre de los perros. El hombre que amaba a los perros. El hombre que amaba a los perros, que es una novela formidable. Pero bueno, él ha logrado de alguna manera sobrevivir en Cuba. Bueno, le permiten salir, le permiten entrar, cosa que otros escritores no. Peor fue el caso de Lezama Lima, que bueno, sufrió la consecuencia del régimen, ¿no? Así es. Decime, Sergio, ¿cómo ves vos la posición de este gobierno con el tema? A mí me da no sé qué decir, que el tema de izquierda, porque ya a esta altura no sabés qué es qué, pero bueno, ¿cómo lo ves vos a Milei con respecto a las ideologías, al tema ideológico? Yo creo que, mi opinión personal es que Milei es un provocador, ¿no? Es un provocador. Porque y las provocaciones siempre no son buenas, producen malos resultados. Tiene un lenguaje agresivo que generalmente termina en violencia. Los lenguajes agresivos finalmente se traducen en actitudes agresivas, en violencia. Pero acusa a Alfonsín de ser de izquierda. Acusa a mucha gente que no era de izquierda, era socialdemócrata, por poner un término más adecuado, pero que eran sobre todo demócratas.
Recién mencionaba a Sanguinetti. Sanguinetti es una imagen, podría ser un reflejo de Alfonsín, ¿no? Un demócrata cabal. Así es. Era bastante similar su estilo. Incluso cuando se pensó el Mercosur, también tenía esa mirada, ¿no? Claro. Yo recuerdo que Alfonsín comentaba que en los 70, en el primer año del 70 de la década, él tenía que conversar con los jóvenes radicales afiliados al Partido Radical para que no se le fueran a la guerrilla. Porque efectivamente, él decía, esa no es la solución, la violencia. No es la solución. Decía. Exactamente, no es el camino. Y tenía que luchar, porque varios de los jóvenes radicales se fueron hacia la llamada izquierda revolucionaria, ¿no? Bueno, uno de ellos, Santucho, fue el fundador de ERP, ¿no? Santucho fue fundador del ERP, sí. Y era de familia radical. Así es. Sí. Te quiere hacer una pregunta, Pablo. ¿Cómo no? Sergio, ¿cómo Hola, andas? Pablo. ¿Bien? Buenas tardes. En realidad es una reflexión, escuchándolos, se me venía a la cabeza, corre por cuenta mía, ¿no? Pero la similitud también con el gobierno de Néstor Kirchner 2003 en cuanto a esta política de gestos, ¿no? La necesidad de reafirmar, la construcción, un recorte de la historia, los usos de la memoria, ¿no? Y también los usos de la historia, por esta presentación del video que se hizo el gobierno respecto de lo ocurrido en los 70, también por esta reconstrucción que hicieron en la sala de las mujeres en la Casa de Gobierno, cómo van también marcando en ese sentido un relato, ¿no? Así, hay una intención que puede ser legítima de Milei, que es cambiar culturalmente a la Argentina. Puede ser legítima. Yo creo que no es el medio, no creo que es la forma de hacerlo. Y así como también Néstor Kirchner intentó cambiar una cultura y ahí sí lo logró. Por lo menos en una amplia mayoría de jóvenes logró imponer una cultura que era la reivindicación de la guerrilla y y el culto a la personalidad, ¿no? Evita, Perón, sobre todo Evita, y después eso prosiguió después con el culto a la personalidad de Néstor, ¿no? Sí. Así mismo, decís vos. Así mismo, claro. Yo esto creo que lo he contado tantas veces que probablemente aburra, pero el día que Néstor en la ESMA pidió perdón por los 20 años que no había hecho nada la democracia por los derechos humanos, yo di media vuelta y me fui, porque dije, este hombre o es un mentiroso o es un hipócrita. Yo creo que eran las dos cosas. Y mentiroso frente a los chicos, porque a los chicos que estaban ahí que no conocían la historia previa, claro, y claro, estaban entusiasmadísimos porque por primera vez se iba a reivindicar los derechos humanos. Y hipócrita porque después lo llamó Alfonsín y le dijo, me parece que usted está enojado. Y Alfonsín le respondió, no, enojado no, estoy dolido, porque efectivamente Néstor quería competir con Alfonsín por ese asunto de sacar el cuadro, bajar el cuadro de Videla. Él quería crear nuevos actos fundacionales en los derechos humanos. Y yo creo que, en fin, se equivocó. Fue un momento en que algunos, tal como hizo Vargas Llosa en su famoso libro Cuando se jodió Perú, dijimos cuando se jodió el acuerdo del 83. Así es. Y más o menos fue en esa época. Fue por esa época, con la bajada del cuadro, que inclusive yo manifesté mi desacuerdo,
con esa bajada, porque quedó una pared ahí, ¿no es cierto? Quedó una pared vacía. Y, no, Videla tiene que estar ahí. Habría que reponer el cuadro de Videla y poner abajo una cosa que diga: dictador Videla, durante su gestión miles de personas fueron asesinadas, violadas, etcétera. Pero no se puede dejar una pared vacía porque, como si Videla no hubiera existido. Bueno, claro, Videla existió. Claro, mi crítica siempre fue desde ese lugar. Fuimos capaces de tener un Videla. Aguantémonos. Así es. Y expliquemos quién era Videla. Claro. Y expliquemos claramente. Y, es decir, los presidentes estuvieron todos desde el origen de la nación, desde 1890 y pico para adelante, hubo presidentes. Cuando tuvimos una constitución tuvimos presidente, y algunos fueron mejores y otros no. Y todos existieron porque algunos de nosotros levantamos la mano, no en el caso de las dictaduras desde ya, ¿no? Por supuesto. No en el caso de las dictaduras que se impusieron nomás. Sí, a fuerza de la sangre, las armas, bueno, eso. Fue costosísimo ese periodo, muy costoso en vidas y en todos los aspectos, ¿no? Culturalmente. Bueno. Ahora, cuando yo... Perdón, Graciela, permíteme. Sí, dale. En ese sentido, Sergio, ¿qué lectura haces del documental presentado por el gobierno el 24 de marzo? Seguramente lo habrás visto. Sí, lo vi. Una provocación inútil, ¿no? Una provocación que no tiene sentido. Inclusive hasta te lo juzgo desde el punto de vista estético, porque a mí me gusta el cine. Es malo, claro. Es malo estéticamente. Entonces, el que lo realizó, podrían haber buscado para algún cineasta de mejor categoría, pero es muy malo el documental y muy malo lo que intenta decir. Es provocador. Es provocador, claro. Sobre todo cuando se organizaba, quizá precisamente por eso, se organizaba una de las marchas más importantes, porque esta marcha del 24 de marzo, yo me alegré muchísimo, que fue una de las marchas más masivas de las que yo recuerde. Mucha gente suelta, ¿no? Mucha gente suelta. Mucha. Por cierto. Sí, yo hace muchos años que ya no voy a las marchas, porque no me reconozco entre la gente que grita, salta, toca tambores, como si fuera un día de fiesta. No es un día de fiesta, es un día de luto. Y bueno, en un día de luto yo creo que uno tiene que tomarlo como un recogimiento, ¿no? Con cierto pudor. Es cierto. Tenemos que pensar lo que significa, ¿no? En ese momento. Bueno, creo que alguna vez te conté que redacté un proyecto de ley para modificar las fechas y que sí, no lo redacté y lo presenté, pero bueno, no tuve éxito con los diputados. El proyecto es que el 24 de marzo sea declarado Día de Luto Nacional, Día de Duelo, banderas a media asta, que sea laboral, ¿no? Un día laboral, que en las escuelas se dicten cursos especiales dedicados a eso, a qué es lo que pasó, es el día de luto, que se inició una tragedia. Y que sea feriado el 10 de diciembre, que es cuando se recuperó la democracia, que además es el día en que se celebran el Día de los Derechos Humanos en todo el planeta. A nivel universal, así es. Exactamente, eso es modificar las fechas. Lo presenté, lo redacté todo en formato de ley, pero no tuve suerte. Pero, ¿se lo diste a algún diputado para que lo empujara o lo hiciste vos por las tuyas nomás? No, lo hice yo por las mías y lo entregué a algunos diputados, pero no tuve suerte. No tuviste suerte. No, y habrán pensado que era muy difícil de luchar contra tanto.
Sí, no era el momento, que no era el momento, es la época de Cristina, de presidenta, que a veces no era el momento. Bueno, ¿cuándo va a ser el momento? Porque en algún día va a haber que hacerlo eso. Algún día va a haber que celebrar el retorno de la democracia con un feriado y declarar día de luto el 24 de marzo. Claro. Pero bueno, por ahora me parece que, y acá suspiramos, la mayor parte de la sociedad hoy está preocupada por saber cómo le va a ir económicamente, qué va a pasar. Fíjate que en el noticiero acaban de decir que las jubilaciones van a ir va a haber un aumento que va a ir en 2 tramos. En fin, siempre es una cuestión que te tapa, te obnubila. Así es. Así es. Lo que te toca de tan cerca. Hoy la principal preocupación es la desocupación, el hambre, la gente durmiendo en la calle, que a uno le causa terror. Ver familias enteras durmiendo en la calle. Sí. Ahora que se vecina el invierno va a ser peor. Esa es la mayor preocupación. Después, el resto de feriados o no feriados es para la mayoría de la gente no representa nada, y entiendo perfectamente que así sea. Bueno, mi querido Sergio, te vamos a saludar, te vamos a agradecer muchísimo que hayas venido como siempre, y le mandamos un cariño a Lucrecia y un abrazo para vos. Muchas gracias, Graciela, a vos, a Pablo, y muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar con vos. Por la invitación, siempre es un gusto conversar con vos. Por la invitación, siempre es un gusto conversar con vos.